Ministerio Mujer Levántate, que es dirigido por mi amada esposa, la hermana Vanessa Flores, gloria a Jesús, juntamente con la hermana, la vicepresidenta, la hermana, gloria a Jesús, Brenda Rivera, gloria al Señor, de Rochester, New York. Vamos a estar en comunión y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por este privilegio tan hermoso que usted nos permite de poder estudiar de tu santa palabra. Padre, te pido, Señor, que en esta noche cada hermano, cada hermana, cada amigo que pueda conectarse para escuchar este estudio bíblico pueda ser impactado, pueda ser tocado y pueda ser edificado, Señor, a través de esta tu palabra, Señor, que tiene poder en ella misma para transformar nuestras vidas, para darnos el conocimiento pleno y el entendimiento, el cual nos va a ser útil, nos va a ayudar, Señor, para poder corregir aquello que necesita ser corregido y aprender de todas las doctrinas fundamentales que nos enseña tu palabra, para de esa manera nosotros poder también impartirla y enseñarla a aquellos que la necesitan. Padre, te pedimos, Señor, que si hay algún enfermo, usted tenga la complacencia, Señor, y en su misericordia usted ponga su mano sanadora y le sane, le restaure la salud. Padre, si hay alguno atado, que sea libre por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que todavía no te conoce, que esta sea la noche de salvación para cada uno de ellos. Padre, y esto te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y comenzamos este estudio bíblico en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, leyendo los versos del 13 hasta el 17. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa y quiere compartirla con nosotros, pues le va a ser de mucha bendición que usted pueda seguir la lectura bíblica mientras vamos trayendo la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el bautismo de Jesús. Dios te bendiga, hermana Griseli. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta noche, en su programa Sumergido en su palabra y con el estudio bíblico del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer capítulo 3 de Mateo, verso 13 al 17. Ahí está hablando del bautismo de Jesús. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermosa la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos acerca del bautismo de Jesús, hay muchas personas que se cuestionan y dicen: pues si Jesús era Dios y Jesús es Dios, ¿por qué necesitó ser bautizado? ¿Por qué fue él a donde Juan el Bautista, en aquel tiempo que había recibido el llamado de Dios para ser Juan el ministro, el profeta, que tuviera la encomienda de bautizar a todo aquel que se acercara a escuchar la predicación del Evangelio para arrepentimiento de sus pecados? Juan estaba en el Jordán, y allí Juan estaba desarrollando su ministerio, bautizando a la gente. Y mientras Juan está realizando su ministerio como bautista,
Juan el Bautista, por eso que se le conoce como Juan el Bautista, porque él era el que bautizaba en agua a todo aquel que venía a él a escuchar el mensaje y en representación o en evidencia o en una manera de demostración de que había arrepentimiento en las personas, ellos se bautizaban en las aguas. Y entonces mientras Juan estaba haciendo esto, él se acerca, Jesús viene a donde Juan el Bautista para que Juan lo bautizara. Necesitaba Jesús ser bautizado. Bueno, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, no había pecado en él. La Biblia dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué Jesús en ese momento viene donde Juan el Bautista para que lo bauticen? Bueno, hay unas cuantas razones. Vamos a estudiarlas en esta noche. Hay unas cuantas razones por las cuales Jesús fue bautizado por Juan. Que es una pregunta que mucha gente que lee la Biblia por primera vez y se encuentra con este pasaje y ve que lee que Jesús fue donde Juan para que Juan lo bautizara, se pregunta, pero ¿por qué Jesús fue a que Juan lo bautizara? Si el mismo Juan, lo podemos ver en el verso 14, el mismo Juan, cuando Jesús se acerca a que lo bautice, Juan mismo le dice el verso 14, mas Juan se le oponía. El mismo Juan decía, pero no debe ser así. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Gloria al Señor. El mismo Juan reconocía como hombre, como ser humano, que estaba delante del Hijo de Dios y que él era el que necesitaba ser bautizado por él. Pero entonces Jesús le responde, lo que nos deja claro y nosotros podemos entender por el Espíritu Santo la razón principal por la cual Jesús le pidió o se sometió en obediencia a que Juan lo bautizara en las aguas. Primeramente, dice el verso 15, Jesús le respondió, deja ahora, como que dice, vamos a hacerlo, porque así conviene, escuche bien eso, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí está la primera razón. Jesús le dice, porque yo necesito que tú me bautices, Juan, porque conviene de esta manera que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Primeramente, cumplir toda justicia, eso se refiere a que Jesús se consagró públicamente al dejarse bautizar por Juan. Él estaba cumpliendo toda justicia al consagrarse públicamente delante de toda aquella gente que estaba allí. Se estaba consagrando a Dios y al ministerio al cual él había de comenzar a ejercer, obedeciendo a todo lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y de esa manera, al él comenzar consagrándose, recibiendo el bautismo de Juan, de esa manera él estaba cumpliendo con el requisito de la justicia de Dios. Ve como dice, si nos vamos a la carta de los Gálatas, la carta de los Gálatas, capítulo 4, lo puede buscar conmigo en la palabra, Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, mira lo que dice la hermosa palabra de Dios, explicando esto de que Jesús le dijo a Juan el Bautista, conviene que cumplamos toda justicia. Dice el verso 4 del capítulo 4 de los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando ya estaba el momento oportuno, el momento de Dios,
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer. Eso lo vimos el miércoles pasado, con el nacimiento virginal de Cristo y cómo fue como Dios obró en la vida de María. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús estaba bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. ¿Por qué? Porque Jesús, después de haber nacido, a los 8 días de haber nacido, fue circuncidado. Que eso era parte de la ley judía. Por eso dice Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está cumpliendo toda justicia. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Era necesario que Jesús hubiera nacido bajo la ley y estuviera sometido bajo la ley para cumplir toda justicia, para que de esa manera redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Era necesario que Jesús fuese bautizado por Juan para que de esa manera se cumpliese toda justicia y que se manifestara en él la justicia de Dios. Otra razón era para él identificarse con los pecadores. Qué lindo. Jesús fue bautizado por Juan. Y nosotros sabemos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. El bautismo en agua representa nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, una representación donde nosotros entramos en las aguas, dejamos el hombre viejo dentro de las aguas y al salir salimos con el nuevo hombre purificado, en una representación donde morimos al hombre viejo, a la naturaleza carnal, y somos renovados en el hombre interior, en nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces Jesús, al dejarse bautizar por Juan, se estaba identificando con todos los pecadores, aunque Jesús mismo, conforme a la Escritura, no necesitaba arrepentirse de pecado, como dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 nos dice, usted lo puede buscar ahí, 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Miren cómo dice ahí, hablando de Jesús, al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Estaba en un cuerpo humano, de carne y hueso, pero no tenía en él esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, porque había nacido por obra del Espíritu Santo y él no pecó, porque dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, como dice Isaías 53:5, que él puso, Dios mismo puso en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado, llevando el pecado de cada uno de nosotros en la cruz. ¿Y para qué hizo esto? Conforme como dice aquí 2 de Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros recibiésemos toda justicia. Qué linda es la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho, hermana Carmen Barreto. Dios le bendiga mucho, qué bueno que está con nosotros. La hermanita Rose Abraham, Dios te bendiga mucho, qué bueno. Ella siempre es muy fiel aquí al ministerio. Mujer, levántate, Dios te bendiga mucho, nos gozamos.
Él se dejó bautizar y pidió ser bautizado con Juan para que se cumpliese toda justicia. Él se hizo pecado, Él se identificó con los pecadores para que de esa manera nosotros recibiésemos la justicia de Dios. Mire como dice también segunda de Pedro capítulo 2 verso 24. Mira que dice la palabra del Señor, hermoso. Primera de Pedro, si lo quiere apuntar por ahí, primera de Pedro capítulo 2 versos 24 y 25. Dice ahí la palabra: quien llevó él mismo, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó, mire qué tremendo, hermano, conforme a la palabra. Y por eso fue que se dejó bautizar por Juan y pidió ser bautizado por Juan, para que se cumpliese toda justicia, porque era necesario, porque Él en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque nosotros estábamos muertos en pecado, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6 verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, y nosotros estábamos muertos en los pecados, pero al Él llevar en su cuerpo, en la cruz, nuestros pecados, entonces nos hizo vivir a la justicia de Dios. Por eso era que convenía que se cumpliese toda justicia, era necesario. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, también nos dio la sanidad para nuestros cuerpos. Por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo es el Señor, qué maravillosa es la misericordia del Señor. Y Él se bautizó, Jesús se bautizó para identificarse con nosotros los pecadores. Otra razón para que se cumpliese toda justicia era para asociarse con el nuevo movimiento de Dios a través de Juan el Bautista, que estaba llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Por eso es que en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, se menciona bien detalladamente en el capítulo 1, verso 23, y también en el verso 32, y lo vamos a estar leyendo ya pronto. Dios le bendiga mucho, hermana Evelyn. Dios le bendiga. Es bueno que está con nosotros aquí en su programa, Sumergidos en su Palabra. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, y estamos ya culminando el capítulo 3 para entrar en el capítulo 4, hablando del bautismo de Jesús. Juan el Bautista, dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 23, Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El mensaje de Juan el Bautista era llamar al pueblo al arrepentimiento. Era una voz que clamaba en el desierto: enderezar el camino del Señor. Él había venido a preparar el camino al Señor, al Mesías prometido. Y entonces vemos más adelante, en los versos 32 de ese mismo capítulo 1, dice que también, hablando del bautismo de Jesús, acuérdense que ya estamos entrando lo que es el bautismo de Jesús, para luego entrar al capítulo 4, culminando con lo que es el bautismo de Jesús para entrar en el capítulo 4. Dice en el verso 32 del Evangelio de Juan 1, dice: también dio Juan el Bautista testimonio diciendo, esto lo dijo Juan,
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En el Evangelio que leímos de Mateo, capítulo 3, verso 13, nos decía que cuando fue Jesús sumergido al agua y subió del agua, dice que el Espíritu descendió como paloma y posó sobre él. Y aquí está dando testimonio Juan el Bautista diciendo: yo lo vi, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y dice el 33, y yo no le conocía. Mire qué detalle importante. Está teniendo una experiencia maravillosa, viendo al Espíritu que desciende como una paloma y se posa sobre Jesús. En ese momento cuando está siendo bautizado, en ese momento cuando él está bautizando a Jesús. Y él dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Ahora vemos claramente que fue Dios mismo el que mandó a Juan el Bautista a ejercer su ministerio bautizando en agua, con agua. Dice: aquel me dijo, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahí le estaba dando una orden el Señor. Dios mismo le estaba diciendo: al que tú veas que el Espíritu desciende sobre él y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías prometido. Y dice el 34, y yo le vi. Está dando testimonio Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Maravilloso, hermano, maravilloso. Está Juan el Bautista ahora dando testimonio y diciendo: yo lo vi, el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre aquel que tú veas que desciende el Espíritu y permanece en él, sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y todo lo que hizo Jesús, cuando sucedió esa experiencia, lo cual Juan la vio, que fue cumplimiento de lo que Dios le dijo: al que tú veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él y en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, su predicación, sus sanidades, su sufrimiento en la cruz, su victoria sobre el pecado, todo esto lo hizo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Y si usted va conmigo a Mateo, al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, verso 11, ahí usted va a ver lo que Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Estaba reconociendo Juan el Bautista, estaba reconociendo y estaba diciendo: yo recibí una encomienda de parte de Dios, y la encomienda que me dio Dios es que yo tengo que bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el que me dijo Dios, aquel a quien tú veas que desciende el Espíritu como sobre él y permanece en él, ese bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando eso sucedió en el bautismo de Jesús, cuando eso sucedió, ahí inmediatamente se oyó la voz en el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí hubo evidencia visible y audible. Visible porque vio cómo descendió el Espíritu de Dios como paloma y vino sobre él. Visible, evidencia visible de la Trinidad, la Trinidad manifestada, el Espíritu como paloma y la voz audible del Padre diciendo: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Juan el Bautista dijo, yo lo vi. Juan el Bautista dijo, yo doy testimonio de que yo lo vi, y yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y se oye la voz audible que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya está diciendo evidentemente, claramente, de que Jesús es el Hijo de Dios. Pues entonces entramos en el capítulo 4 de según San Mateo, para ver que una vez está la evidencia vista por Juan el Bautista, escuchada por los que estaban ahí, que el Padre dice, este es mi Hijo, el Hijo de Dios, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, desciende sobre Jesús en el bautismo, y dice en forma de paloma, y queda con él y permanece en él, como dice Juan el Bautista. Entonces entramos al capítulo 4, verso 1, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estaba Jesús en el Espíritu, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y es interesante cuando uno estudia la palabra, que tanto en el Evangelio de Mateo, el que acabamos de leer, como también en el Evangelio de Marcos, veré cómo lo dice el Evangelio de Marcos, también menciona lo de la tentación de Jesús. En el capítulo 1, verso 12, mire cómo dice la palabra. Esto es en Marcos. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Mateo dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo llevó el Espíritu al desierto. Ahora Marcos dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí Marcos da un detalle de que estaba con las fieras, o sea que no estaba pasando unas vacaciones después que tuvo aquella experiencia donde el Espíritu descendió sobre él. No, el Espíritu lo llevó al desierto. Marcos dice, y le impulsó el Espíritu al desierto. Y mira cómo Lucas lo dice. Lucas lo dice en el capítulo 4, verso 1. Mira la manera como lo dice Lucas. Capítulo 4, verso 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Mateo dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice, y le impulsó el Espíritu al desierto. Y Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Da ese detalle. Es el Espíritu el que lo lleva al desierto, el Espíritu Santo. Y aunque nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, habrá momentos donde el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde quizás a nosotros no nos va a gustar. El Espíritu nos va a impulsar a hacer cosas y a ir a ciertos lugares donde quizás no nos vamos a sentir muy complacientes, que digamos. Pero si es el Espíritu el que lo está haciendo, nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu. Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y mire qué interesante, ya estamos entrando más en detalle a lo que es el asunto, porque es el Espíritu que lo lleva al desierto para allí ser tentado por el diablo. Era necesario que todo esto sucediera, porque eso estaba dentro del plan
y del propósito de Dios. Dios te bendiga, hermana Betty, Dios te bendiga, gloria al Señor, qué bueno que estás con nosotros aquí también, gloria a Dios, en este estudio bíblico. En esta noche estamos desarrollando lo que es el Evangelio de San Mateo y ya estamos entrando al capítulo 4, donde nos habla de la tentación de Jesús. Fue el mismo Espíritu el que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, estuvo en ayuno Jesús 40 días y 40 noches. Y después de haber ayunado todo ese tiempo de 40 días, dice que tuvo hambre. Y en el verso 3 aparece en escena el tentador, porque dice, y vino a él el tentador, y mira cómo le dice, le dijo, si eres hijo de Dios. Yo lo encontré interesante mientras leía la palabra, porque acaba de tener Jesús una experiencia maravillosa, donde en el bautismo que está recibiendo de Juan el Bautista sucede algo tremendo, una experiencia maravillosa, donde el mismo Juan el Bautista testifica y dice, a mí me dijo Dios, el que me mandó a bautizar en agua, que aquel a quien yo viera que el Espíritu desciende como paloma sobre él y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Juan testificó en el bautismo de Jesús que Jesús es el Hijo de Dios. Luego, en la misma experiencia del bautismo de Jesús, se oye la voz del Padre que dice, en la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado. Otro testimonio más, otra evidencia más. Juan dice, ese es. Yo lo vi, yo doy un testimonio que ese es el Hijo de Dios. Y todo el mundo lo escuchó. Todo el mundo escuchó de Juan el Bautista decirle, ese es el Hijo de Dios. Y la voz audible, todo el mundo escuchó que decía la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora viene el tentador, después de 40 días que Jesús está en ayuno, a decirle a Jesús, si eres, o como quien dice, ya que eres el Hijo de Dios, porque esa era su verdadera identidad. Jesús era y es el Hijo de Dios. Dentro de la Trinidad, Jesús es la persona, el Hijo de Dios hecho carne, Dios hecho carne, Dios en un cuerpo de hombre. Y ahora el tentador le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En ese momento, Jesús en su humanidad, Jesús como hombre, porque hay que tener claro que Satanás, el Señor lo reprenda, a quien estaba tentando en ese momento era la humanidad de Jesús, no era Dios. Acuérdese que la doctrina bíblica, nosotros reconocemos que Jesucristo, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra desarrollando su ministerio terrenal, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Esa es una doctrina fundamental de nosotros, los que creemos en esta santa palabra, tal y como está escrito. Pero a quien estaba Satanás atacando en ese momento era la parte humana de Jesús. Y estaba tratando de hacer entrever y poniendo como en duda lo que había sucedido en aquella experiencia mientras estaba siendo Jesús bautizado. Si eres el Hijo de Dios, tratando
de conmover al Señor en las emociones, como nos pasa a veces, el enemigo nos tienta tratando de mover nuestras emociones, porque acuérdese que en Santiago nos dice, Santiago capítulo 1 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios en todo su esplendor, Dios en toda su soberanía, Dios en todo poder, pero en esa parte humana estaba recibiendo ese momento que era necesario que Jesús pasara por esa experiencia de esa tentación y que recibiese en ese momento esa palabra de parte del tentador diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tratando de conmover sus emociones, a ver si, déjame ver si sí o si no, déjame poniéndome en duda. Y a veces a nosotros nos pasa: ¿me habrá llamado el Señor o no me habrá llamado el Señor? Nos pone entredicho, nos pone entrever, gloria al Señor, y trata de sacarnos y de conmover nuestra fe sacudida, como le dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti, el Padre, que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Nuestra fe sacudida en ese momento, el enemigo tratando contra la humanidad de Jesús. Pero mire la estrategia que nos enseñó nuestro Maestro Jesús, y ya estamos culminando, porque Jesús no se puso a contender con él, no le puso a decir cosas, no le dijo: no, yo estoy seguro que yo soy el Hijo de Dios. No, acuérdese que le está diciendo: si eres Hijo de Dios, como tenía hambre, le dice: di que esas piedras se conviertan en pan. Tú eres Hijo de Dios, tú tienes todo el poder. Dile a esas piedras que se conviertan en pan, para que coman. Pero entonces Jesús le responde y le dice: escrito está. Eso es poderoso. Aquí es donde entramos a la estrategia que nos enseña nuestro Maestro. Cuando el enemigo trate de sacudir nuestra fe, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios en contra de toda acechanza y todo ataque de los dardos del maligno, de Satanás. El Señor lo reprenda cuando nos viene a tratar de poner pensamientos contrarios a lo que Dios ha determinado sobre cada una de nuestras vidas. Cuando el enemigo trata de robarnos la identidad, de hacernos sentirle que no somos lo que Dios dice que somos hijos de Dios, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Cuando todo eso se levante y el enemigo trate de hacer eso, vamos a hacer lo que hizo Jesús. Vamos a decir: escrito está. Está en la Escritura, está ahí la palabra de Dios. Porque Jesús le dice en el verso 4, Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, poderosa palabra. Jesús le citó la Biblia. Él dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Tú me estás diciendo que si soy el Hijo de Dios, que convierta esas piedras en pan. Pero la Biblia dice, y está escrito, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque todo lo que sale de la boca de Dios produce vida. Todo lo que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios imparte salud, imparte sanidad, imparte poder y autoridad para ser levantado, para ser restaurado, para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra que sale de la boca de Dios, y nosotros tenemos que creerla. Y así mismo tenemos que decirle a Satanás cuando venga con sus tentaciones: escrito está. Dios está conmigo como poderoso gigante. Mi familia le pertenece a Dios. Dios te bendiga, hermana Esther Figueroa. Así le vas a decir al Señor. Vamos a orar ya pronto por tu familia, amén. La hermana Esther Figueroa pide oración por su familia, vamos a orar. Pero así le vas a decir al Señor:
y vas a decir por la palabra: mis hijos son de Dios, mi familia le pertenece a Dios, yo y mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa le serviremos a Dios. Nos vamos a quedar aquí, amén, en esta primera tentación que Jesús recibió de parte del enemigo, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá por la palabra de Dios. Y tú le crees a Dios, si usted le cree a Dios en esta noche, por esa palabra usted va a impartir vida y usted va a recibir vida, y su familia será restaurada, y su familia recibirá la bendición de Dios, la salvación de Dios llegará a su casa en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Para la próxima clase, el miércoles que viene, el estudio bíblico, vamos a continuar con la segunda tentación. La segunda tentación en este mismo capítulo 4, desde el verso 5 en adelante. Amén. Hermana Esther Figueroa, vamos a orar. Póngase en comunión. A todos los hermanos que están ahí juntamente conmigo, vamos a estar en comunión y vamos a orar por Esther Figueroa, por su familia, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor, Dios de poder, Dios de misericordia, oramos en esta noche por Esther Figueroa. Ella, Padre, pide oración por su familia. Solo usted conoce, Señor, la necesidad que pueda haber en su familia, cualquiera que sea, Dios mío, Padre. Si necesita salvación, si necesita liberación, si necesita sanidad, si hay algún problema familiar que necesita ser resuelto, que en esta noche, Padre, por el poder de tu palabra y en el nombre de su Espíritu Santo, desciende, manifiéstate en esta casa, en esta familia de la hermana Esther. Ahora mismo, Espíritu Santo, allégate a esa vida, allégate a su vida. Llega a ese lugar, Espíritu Santo, y manifiesta tu gloria y tu poder, rompiendo cadenas, sanando enfermos, libertando a todo el que esté cautivo. En el nombre poderoso de Jesús, trae la salvación a esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, cualquiera que sea la necesidad, Espíritu Santo, glorifícate, te lo pedimos, Señor, creyendo por tu palabra, Señor, que tú lo vas a hacer. Cualquiera que sea la situación, creemos que usted lo va a hacer. Cualquiera que sea el problema, creemos que usted lo va a resolver, creemos que usted va a hacer la obra, y que todo aquello que está deteniendo, que está obstruyendo, quita, Señor, del medio toda aquella traba, toda aquella atadura que pueda estar tratando de apagar, de destruir y de destruir la unión familiar. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, y por tu palabra, Dios mío, creemos que usted hace la obra, y que el milagro que ella está esperando, usted lo hará para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así, de esta manera, Padre Santo, también nos despedimos de su programa, sumergido en su palabra, para la gloria y la honra de tu nombre, y que así cada uno de nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en esta noche y los que luego lo verán, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Hasta aquí, amén, este programa de esta estudio bíblico que estuvimos dando en esta noche, en el programa Sumergidos en su Palabra. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan muy buenas noches.